el enunciado dice una mezcla de refrigerantes 134A, refrigerantes hay varios, hasta incluso el agua puede ser usada como refrigerante, pero de acuerdo a para qué se quiera usar, conviene usar otros refrigerantes, ¿no? Entonces, este es un tipo de refrigerante, se llama R134A, el que quiere saber cuál es la fórmula química, de qué está compuesto, todo eso, nada, lo puede buscar, pero no es objetivo de la cátedra que sepan cómo está formado cada refrigerante. Simplemente es como con tablas usamos, perdón, como el agua usábamos tablas para el agua, bueno, cuando tengo una sustancia como un refrigerante X, acá el R134A, bueno, voy a tener que ir a las tablas de ese refrigerante y trabajar con eso. La metodología es la misma, simplemente que por favor no se van a equivocar y van a ir a la tabla del agua. Entonces, dice, una mezcla de ese refrigerante se mantiene en un gran tanque de almacenamiento, que es lo que vemos acá a la izquierda, a esta presión y esta temperatura. Un técnico llena un cilindro, una garrafita o una bombona, de acuerdo como lo llamen, que tiene cierta capacidad, este volumen de 3,5 pie cúbicos, que inicialmente se encuentra vacío. El técnico abre la válvula, deja que el refrigerante del tanque vaya a esa garrafa, cierra el manómetro, perdón, cierra la válvula cuando el manómetro indica cierto valor de presión. Y acá me dice qué valor. Bueno, me dan el dato de presión atmosférica, que es una atmósfera, pero pasado a libra-fuerza pulgada cuadrado es 14,5, considerando despreciable la transferencia de calor, o sea que considero que el tanque y la garrafa son prácticamente adiabáticos, y que los efectos de energía potencial y cinética también son despreciables, lo que nos piden es determinar la masa final que me queda dentro de la garrafa y la entropía producida o generada, ¿sí? Primero, lo que quiero aclarar es, no es necesario pasar todo esto a sistema internacional de unidades, porque como ustedes ya saben, lo dije en unas clases pasadas, para cualquier sustancia ustedes tienen las tablas en unidades de sistema internacional y en unidades inglesas con la letra E, o sea, como que tienen el apéndice, por decirlo, 1 y 2. En la segunda parte del apéndice está todo el sistema de unidades inglesas. Así que es lo que voy a usar para hacer este problema, porque teniendo eso no tiene sentido para mí, particularmente, pasar todo en unidades, pero bueno, es a criterio de cada uno, simplemente para mí es una pérdida de tiempo, porque no sé, no tiene mucho sentido para mí. Entonces, voy a usar esas tablas en sistemas de unidades inglesas. Bueno, la masa final en el tanque. Perfecto. ¿Qué es lo que primero se les viene a la cabeza? Tipo, ¿qué ecuación o qué balance voy a plantear primeramente? Un volumen de control. ¿Cómo? No, no conviene encararlo por volúmenes de control. Volumen de control. Bueno, yo acá puse línea punteada, que elegí yo como volumen de control. Ojo que el solucionario tiene otro volumen de control, yo estoy eligiendo este volumen de control, ¿ok? El volumen de la garrafa, sí, ese es mi volumen de control. ¿Cómo es entonces si yo elijo a esto como volumen de control? ¿Ese volumen de control está en estado estacionario? No, Claramente no. ¿Por qué? porque si bien entra masa, no tiene una salida, digamos. La derivada del flujo másico respecto al tiempo no es cero. Exacto. Bueno, ojo que también puede haber un caso donde tengas entrada y salida y aún así tengas una acumulación o un sumidero de masa. No necesariamente porque tengas una entrada y una salida tiene que estar en estado estacionario. Pero es evidente que si tengo solamente una entrada de flujo básico y ninguna salida, es evidente que esto es transitorio. Entonces, en esta clase,
como que uno empieza diciendo, bueno, esto es un problema de estado transitorio, pero en un problema de un parcial o de un final no se les va a aclarar, chicos, esto es transitorio. No, se tienen que dar cuenta, ustedes, en este caso, es fácil darse cuenta porque tengo una entrada, no tengo salida. Bueno, entonces, en este proceso, yo tengo un cambio en el tiempo dentro del volumen de control. O sea, el cambio diferencial de lo que sea, de cualquier propiedad, y le voy a poner, qué sé yo, una letra B mayúscula, que simboliza propiedad cualquiera, masa, energía, entropía, y otras que vamos a ver más adelante, pero lo que quiero decir que la propiedad que sea que quiera evaluar en el tiempo cambia. O sea, este término no es nulo como en los problemas de estado estacionario. Entonces, este término que aparece en el miembro izquierdo de la igualdad en los balances de masa, energía, entropía, etcétera, ya no es cero, como en estado estacionario. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un estado no estacionario, implica que hay cambios en el tiempo dentro del volumen de control. Eso es un proceso de flujo no estacionario o de flujo transitorio o de régimen variable, son sinónimos, ¿sí? Entonces, cuando se analiza un proceso de flujo no estacionario como este, es importante estar al tanto de que, además de interacciones entre mi volumen de control y el entorno a través de la frontera, que puede ser a través de calor, trabajo, etcétera, o masas, también tengo que tener en cuenta los cambios que ocurren dentro del volumen de control, ¿sí? En un estado estacionario solamente mirábamos qué pasaba con el volumen de control y el entorno, porque dentro del volumen de control, en el tiempo, no había cambios, esto era cero. Pero acá tengo que tener en cuenta esas dos cosas que, entre comillas, complican un poco más la resolución, o dicho de otra manera, no es que tanto lo complican, sino que la ecuación es un poco más, tiene más términos, un poco más larga. Eso. Entonces, acá vemos como la carga de un recipiente, puede también ser un sumidero, como que se descargue y no esté cargándose. Esos siempre son ejemplos de un estado transitorio, y también cuando estamos analizando una planta industrial, pónganse que opera siempre en estado estacionario, pero por X causa, sea por limpieza, o sea por un accidente, sea por lo que sea, la planta para, y luego de resolver lo que se tenga que resolver, comienza a ponerse la planta, la puesta en marcha de la planta. Esa puesta en marcha, desde que comienza hasta que alcanza el estado estacionario, pasa un cierto delta T de tiempo, y en ese delta T de tiempo la planta está operando en régimen transitorio, ¿sí? Y también se utilizarían las ecuaciones que vamos a ver en este problema. Bueno, entonces, les preguntaba, ¿qué es lo que primero que se les viene a la cabeza pensar para saber cuál es la masa final que queda en el cilindro? ¿Qué es lo primero que tendrían que plantear? ¿Qué ecuación del Vademecum? Podríamos calcularla a partir del volumen específico, ¿no? O sea, teniendo el Sí, volumen... pero sería el paso último, digamos. Porque vos estás diciendo, bueno, como tengo el volumen final, como tengo el volumen del recipiente, si tuviese también si tuviese el volumen específico, podría sacar la masa. Bueno, eso sería el último paso. ¿Qué es lo primero? ¿Qué ecuación o balance es lo que tengo que plantear como paso 1, digamos?
si quiero saber la masa del final. ¿Con balance de energía? Ay, falta algo antes, porque esa respuesta es para un estado estacionario. Pero para un estado transitorio hay algo más que es muy obvio, pero en realidad la masa, el balance de masa. ¿Ok? Para un estado estacionario eso lo pasábamos de alto. Acá en un estado transitorio tenemos que plantear el balance de masa. Lo voy a plantear en detalle para que lo entiendan como por primera vez, pero alguien lo que entra acá es lo que queda acá. Eso vamos a llegar, o sea, lo voy a hacer el balance de masa, plantearlo para que ustedes vean, y a lo sumo si les surge algún error o les sirve para hacer otro problema, bienvenido sea. Pero a priori uno tampoco es que no puede darse cuenta intuitivamente que la masa que entra es lo que queda finalmente. ¿Por qué? Porque inicialmente hay vacío en el tanque. Bueno, entonces, planteamos el balance de masa, que es un principio fundamental de la naturaleza, todos estamos familiarizados con el principio, no es difícil de entender, lo que entra es igual a lo que sale, y si tengo una acumulación, lo que entra menos lo que sale es lo que se va acumulando. ¿Ok? Si este término me queda negativo, en realidad es que se va vaciando, que se va desacumulando la masa en el volumen de control. ¿Ok? Este principio o balance de masa estamos refamiliarizados, incluso cuando lo veíamos en Química 1, por ejemplo, que veíamos cuando hacíamos reacciones químicas, no sé, por ejemplo, oxígeno que reacciona con hidrógeno para dar agua. Bueno, si poníamos, ustedes lo trabajaban en moles, pero pasado a masa sería, si yo pongo 16 kilos de oxígeno y lo mezclo con 2 kilos de hidrógeno, voy a tener 18 kilos de agua. O a la inversa, si hago una electrólisis, puedo dividir 18 kilos de agua en 16 kilos de oxígeno, 2 kilos de hidrógeno. ¿Qué quiero decir con esto? En otras palabras, que no puedo crear ni destruir masa. ¿Ok? Técnicamente la masa no se conserva con exactitud. Obvio que hay casos donde la masa y la energía se pueden convertir entre sí, y es la fórmula que ustedes ya archiconocen de Einstein, que la energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Nosotros no vamos a trabajar con, por ejemplo, casos de reacciones nucleares, etcétera, donde esto va a ser importante. Para nosotros, la energía se va a conservar, ¿ok? No va a haber una conversión entre masa y energía. Bueno, dicha esta aclaración, me quedo con el balance de masa, que lo pueden plantear así, o ir al Vademecum, resolver todas las integrales y llegar a esto, ¿ok? Entonces, para la mayoría de los análisis que vamos a ver en ingenieriles, digamos, la masa y la energía se van a conservar. Bueno, esta variación de masa dentro del volumen de control la puedo poner como una variación final menos inicial. Generalmente, final inicial lo pongo como 2 y 1, para no estar confundiendo F de líquido saturado. Nada, eso, lo pueden poner como final menos inicial, pero el subíndice que usen, no se equivoquen y no usen los mismos subíndices para una cosa y para otra. Simplemente yo acá usé el final, el estado final es 2, el estado inicial es 1. Como tengo vacío en el estado inicial, la masa 1 sería nula, y como no tengo salida, la parte del flujo másico de salida es nulo, perdón, la masa de salida sería nula, entonces me queda lo que ya dije antes, que la masa que entra, perdón, que la masa que queda en el estado 2 es la masa que entró. Esta expresión que ven acá, recuérdenla porque la vamos a usar ¿en dónde? En el balance de energía. ¿Por qué me voy a ir al balance de energía? Porque como alguno ya mencionó por ahí, lo que yo voy a querer
determinar es el volumen específico, de manera que con estas dos yo pueda calcular la masa. El volumen específico lo voy a poder obtener una vez que ya establezca el estado final de mi sistema. Por lo tanto, vamos a hacer el balance de energía. Balance de energía, voy al Vademecum, resuelvo las integrales, o simplemente lo hago de forma no mecánica, o sea, no usando el Vademecum. La variación de energía de mi volumen de control son las energías que entran menos las energías que salen. ¿Por qué? Porque la energía se conserva. No estamos trabajando con cosas raras de que la energía se puede convertir en masa, etc. A su vez, como el enunciado me dice que puedo despreciar variaciones de energía cinética, variación de energía potencial, la variación de energía total, que la denotábamos con la letra E, es aproximadamente la variación de energía interna. Entonces, me queda esta expresión. Variación de energía interna, la voy a poner como U2 menos U1, acá. La variación de energía interna es igual a lo que entra y sale de energía. Análogamente, energía interna en el estado inicial es 0 porque tengo vacío. No hay ni masa ni energía ahí adentro. Salidas tampoco tengo. Entonces me queda que la energía interna en el estado final, que lo puedo también expresar como masa por energía interna específica, acá lo pongo así, acá, esta U2 mayúscula, me queda igual a lo que entra. ¿Qué energías entran? Calor, no. Trabajo, tampoco. Lo que entra es una energía de flujo másico con entalpía, ¿sí? Entonces me queda que la energía interna en el estado final por la masa del estado final es igual a lo que entra, de masa por entalpía. Como ya vimos en el balance de masa, M2 era igual a M1, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que de que la entalpía que entra por la cañería específica es igual a la energía interna. Entonces, si yo puedo saber cuál es este valor, puedo despejar U2 y así despejar luego B2, el volumen específico en el estado 2. ¿Cómo puedo determinar la entalpía de entrada, H sub in? Bueno, lo que vamos a suponer acá es que la presión y la temperatura que tiene este tanque se mantiene en este pequeño tramo de cañería, como que no hay ninguna pérdida, entonces la entalpía que yo tengo acá dentro del tanque va a ser la entalpía que tengo acá, y como tengo, qué sé yo, la válvula acá, que la considero casi adiabática, a la entrada de mi volumen de control, la entalpía que tengo en la entrada del volumen de control es la entalpía que tiene este tanque. H-in sería la entalpía a esta presión y esta temperatura. Tendré que entonces determinar la entalpía a esa presión y esa temperatura. ¿Cómo puedo calcular la entalpía de esa presión y la temperatura? Por tablas. Por tablas. Voy a la tabla, lo mismo de siempre. Me fijo si es líquido saturado, si es mezcla, si es vapor, que sea. En este caso, les anticipo, cuando yo fui a la tabla de saturado, que no la puse en esta presentación, fui a la tabla de, perdón, sí, la puse acá. Voy a la tabla de saturado y veo que, por ejemplo, a 50 grados Fahrenheit, la presión de saturación es 60. Entonces, ¿cómo es líquido saturado? ¿Mezcla? ¿En qué estoy? ¿Cuál es el estado del refrigerante en el tanque o en la entrada del volumen de control? Líquido comprimido. Perfecto, líquido comprimido. Como no tengo tablas, en el agua tenía la opción de ir a la tabla y ya fue. Como no tengo tablas de líquido comprimido para este refrigerante, uso la aproximación, que es aproximadamente la entalpía del líquido saturado a la misma temperatura, no van a entrar con presión acá. Por eso dejé esta tabla, ahora me doy cuenta. Entonces vengo a la entalpía del líquido saturado, leo y ya sé la entalpía
de entrada, que va a ser exactamente igual a la energía interna específica en el estado final, o sea, a la U sub 2. Y lo voy a volver a escribir más adelante. Bien, tengo la energía interna en estado 2. Necesito otra variable para poder determinar el estado del estado final y después recién ahí poder calcular lo que más quiero, que es el volumen específico en el estado 2. ¿Qué otra propiedad tengo o puedo tener? Nos dicen que el flujo se mantiene hasta que la presión dentro del volumen de control es de 25.5 libras por pulgada cuadrada. Ok, entonces, ¿cuál es la presión en 2? 25.5. ¿Otra respuesta? Habría que sumarle la atmosférica también. Exacto. Porque la presión de 25,5 es la manométrica. Y recuerden que cualquier tabla de sustancia pura, sea agua, refrigerante, lo que sea, son presiones absolutas. Ahí había una trampita para que justamente se equivoquen, y es lo que estoy explicando, es para que no les pase en un examen. Ojo con qué presión me dan. Acá me ponen P sub 2. Bueno, ellos lo llamaron P sub 2 manométrica, pero la P2 absoluta le tengo que sumar la presión atmosférica. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Sumarle y me da 40. Entonces, vengo a la tabla del líquido del refrigerante 134A y puedo entrar con presión. Acá no tengo dos valores para poder usar presión y temperatura, como me pasó en el caso del líquido comprimido, pero tengo presión. ¿Y qué más tengo? Tengo energía interna. Lo voy a comparar con las energías internas del estado de líquido saturado y vapor saturado. Y ustedes me dirán, el estado 2 está como líquido comprimido, como líquido saturado, como mezcla, como vapor saturado. Como mezcla, ¿no? Exacto, porque la energía interna de la mezcla, la energía interna, está entre medio de los límites de energía interna del líquido saturado y del vapor saturado. Por lo tanto, para poder determinar el volumen específico, ¿qué tengo que hacer como paso intermedio? Determinar, Calcular el título de la mezcla. exacto, la calidad o el título. Hagamos eso. Tengo dos propiedades, tengo que sacar la calidad. Bueno, acá en realidad con una propiedad me alcanzaba, porque como estoy en una mezcla, lo que hago es usar la fórmula de título usando la energía interna y después la voy a volver a usar usando volumen específico. Con energía interna, ¿cómo me queda la expresión? El título es el U de la mezcla menos el U del líquido saturado, dividido el U entre el vapor y líquidos saturados. Lo saqué estos tres valores de tabla, entonces listo, saqué la entalpía o la calidad de la mezcla. Pasamos entonces ahora a usar la misma ecuación de calidad, digamos, pero ahora usando volúmenes específicos en vez de energía interna, y los volúmenes específicos de los casos de los extremos, de líquido y vapor saturados, los leo de tabla. Entonces, uso esta expresión, donde X2 ya la calculé, despejo el volumen específico en 2, que es lo que tanto quería. Y ahora sí, el volumen que me dan de dato de la garrafa, dividido el volumen específico que pude calcular después de haber planteado balance de masa y balance de energía, con esos pasos entonces puedo determinar la masa final en el recipiente. Es la masa que entró, pero tuve que hacer todo eso para poder obtener el valor que me pedía. ¿Ok? ¿Puedo ver los cálculos anteriores, por favor? Sí, obvio. Vos decime... No, un poquito más, el de X2. De X2 en adelante. Ahí, pensé que más. ahí, gracias. Es la definición de título, o bueno, no, definiciones en base a masas, pero Y después el siguiente, por favor, si puede ser. Acá. Sí, es la gracias. misma, pero aplicado con volumen específico. ¿Alguien tiene una duda? Bueno, si no hay dudas,
pasamos al otro cálculo que me pedían la entropía generada en ese proceso de llenado. Ese proceso de llenado es un proceso irreversible, por lo tanto la entropía generada me tiene que dar positivo. No es que ustedes lo tienen que saber, pero en realidad no hay nada en el enunciado que me diga que, bueno, sí, es como que está, acá tengo vacío, perdón, acá tengo vacío y acá se llena de golpe, tras. Bueno, eso no es cuasi estático y es bastante irreversible el proceso. Entonces, a priori, cosas de que no me tiene que dar algo nulo, ni tampoco me va a dar una entropía generada negativa, obviamente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a plantear ahora? Es más fácil, esta pregunta es más fácil. Balance de entropía. Obvio. Pero no mecánicamente. El balance de entropía para el estado transitorio. Entonces, si bien yo tengo que tener en cuenta lo que pasa entre el volumen de control y el entorno, o sea, los intercambios de entropía entre volumen de control y entorno, también tengo que tener en cuenta el cambio de entropía dentro de mi volumen de control. ¿Ok? Y acá no es como habíamos visto, que lo que entra menos lo que sale es la variación de esa propiedad. ¿Por qué? Porque no es como la energía y la masa que se van a conservar. La entropía no se conserva, justamente se genera. ¿Por qué? Porque la energía tiende a degradarse, entonces hay un aumento, una generación de entropía en los procesos reales irreversibles. Caso límite, ideal, de algo completamente reversible, es que ahí sí se conservaría la entropía. Pero en un proceso real, la entropía, ya no puedo decir que el balance es un principio de conservación. No, la entropía no se conserva. Entonces simplemente lo que puedo hacer es o ir al vademecum y por ahí meter la pata en algún signo o algo, o pensarlo como la variación de entropía es lo que entra menos lo que sale, más la entropía generada. O sea, es lo mismo de siempre, pero acá le tengo que tener en cuenta de sumarle un término de generación. Bueno, entonces, voy a hacer análogamente a lo que hice para el balance de energía, pero tengan en cuenta que la entropía que acá pongo como entrada y salida tiene diferentes formas de transferencia, de entrar y salir. ¿Cómo puede transferirse la entropía entre un sistema y otro, o entre sistema y medio? Por calor y masa era. Exacto, por calor y flujo másico. Entonces, la variación de entropía, que la pongo como 2 menos 1, es lo que entra menos lo que sale más lo que se genera. Inicialmente tengo vacío, no hay salida. Me queda, fíjense que comparando con lo que veíamos en el balance de energía, me queda el término adicional de entropía generada. Bueno, la entropía generada entonces me queda como lo que S2 menos SI. Simplemente como yo voy a trabajar con tablas, que está todo en propiedades específicas, por unidad de masa, simplemente lo escribo como masa por entropía del estado final y del estado inicial. Perdón, del estado final y de la entrada. Como vimos en el balance de masa, M2 es igual a Min, entonces simplemente saco factor común. Masa que ya calculé en el ítem anterior, entonces me queda simplemente que debería determinar S2 y Sin para poder responder al enunciado. Y esto creo que hasta acá ya podría dejar. ¿Cómo calculo, cómo puedo determinar Sin y cómo puedo determinar S2? Ya vi, como que ya hice todo el trabajo, lo hice en el ítem 1. Ya determiné que esto es un líquido comprimido y ya determiné que esto es un vapor húmedo o mezcla, como lo quieren llamar, y además calculé el título. O sea que simplemente yo ya determiné todo.
simplemente voy a decir, entro a tabla para leer SIN y la voy a aproximar como la entropía del líquido saturado a 50 grados Fahrenheit. No van a aproximarlo con la presión. Y S2, usaré la fórmula del título en función de entropía para poder determinar la entropía del estado final. Eso es lo que dicen acá, que lo voy a pasar rápido porque lo expliqué todo, es como siempre lo mismo. Líquido saturado, lo leí de tabla, y de la mezcla usé la fórmula del título, donde, fíjense que acá los valores de entropía los leí de tabla, para poder, perdón, me equivoqué, y esos dos no son los dos de arriba porque la presión es 40, la presión final, la presión absoluta. Estos dos sumados dan 40. O sea, con estos dos valores de entropía, lo puse acá en la formulita y saqué ese 2. Entonces, de esa forma, metiéndolo en la ecuación que vimos anteriormente, calculamos la entropía generada en BTU por Rankine. Y así se resuelve el problema. Esto es un problema transitorio, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Sí, una consulta. No me acuerdo si el enunciado lo aclaraba, pero la presión en el tanque, digamos, sí, el storage tank, es en absolutas, es a 100 libras, ¿no? El enunciado dice que el técnico abre la válvula hasta que el manómetro indica 25,5. Ah, ok, perfecto. Ahí está entre comillas, la trampa. O no, porque te lo dice claramente, es la presión manométrica. Bueno, voy a dejar de grabar, mientras pueden hacerme alguna consulta. De este problema, o